Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Una mañana absolutamente invernal, de mucho frío, a pesar de que durante esta semana hubo una leve alza de temperaturas en el centro del país. Están volviendo las temperaturas bajas en Valparaíso. La bahía está absolutamente tranquila, el cielo está totalmente despejado y se anuncia una jornada que es de alguna manera una reminiscencia de lo que ha venido siendo las últimas jornadas de nuestro gran director, el príncipe de las tinieblas de las comunicaciones, vilipendiado, motejado, tratado de facho, drogadicto, montones de cosas por sus enemigos, pero nosotros sabemos de que él es un hombre intachable, un comunicador fuera de toda línea y obviamente el chaqueteo inveterado que existe en Chile lleva a que lo ataquen de esta manera. El gran Sergio Risenberg-Pons. ¿Cómo está, don Sergio? Muchas gracias, Gustavo. Tengo que recordar que cuando necesite abogados defensores, no lo voy a llamar. Muy bien, Efectivamente, he sido atacado muchas veces. Justamente eso es lo que me tiene por acá, claro. respirando los aires limpios de Escondido. Ujú. Y de alguna forma somos un puente entre Escondido y Chile, porque acá también está un poco nublado. Hay temperatura de 16 grados y Ya. por eso que usted me ve un poco más abrigado. Pero bien, yo creo que estamos en mejor situación que mucha gente en Chile, según me he enterado. Eso es verdad, la situación está bastante compleja y precisamente por eso es que estamos dando inicio a nuestra versión clásica, el producto insignia de Mate al Rey, que es el Zoom Deportivo, y por lo mismo, desde un ex dirigente vecinal de Villa Brasil número 2, ya no lo es, pero fue presidente, él es cientista político, el compañero Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, estimado licenciado. Buenos días, Sergio, Marco. Un gusto volver a estar aquí en Mate al Rey y ojalá que podamos matar a algunos reyes. Muy bien, con esta admonición republicana se nos presenta Juan Carlos. Y desde un lugar incógnito del Gran Santiago, en una clandestinidad permanente, integrante de la Casa Bolívar, militante del movimiento patriótico Manuel Rodríguez, el gran Marco Illich Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Bien, bien, muchas gracias. Aquí estamos con bastante frío, pero no voy a prender la calefacción eléctrica porque ustedes saben lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo, así que soportaremos el frío para no pasar hambre. Con brasero, a la antigua nomás, y prendiendo las velas. Efectivamente, lo que acaba de señalar Marco es probablemente el hecho más distintivo de la coyuntura, el alza anunciado en un 40% en un proceso que tiene una incidencia especialmente grave para las comunas más pobres del país, una medida que está hecha absolutamente de manera concordada con las grandes empresas distribuidoras de electricidad, ha azotado una vez más las condiciones de vida de los trabajadores en nuestro país. Este, sin duda alguna, es una de las medidas antipopulares más directas que ha adoptado este gobierno. Tenemos que señalar con claridad de que no solo se están tomando estas medidas, sino que tanto desde la testera del Ministerio de Hacienda como de la Presidencia de la República, el propio Gabriel Boric, han señalado que toda deuda se tiene que pagar y un poco a la usanza de, Risenberg me podrá acompañar en la expresión, si no tienen pan, buenas son las tortas, algo así es, ¿no? Bueno, una cosa así es lo que han dicho las autoridades, se han mofado de la pobreza y la crisis que esto va a ocasionar en las condiciones de vida de los trabajadores. Quiero solamente Esa señalar. frase se la dan a María Antonieta días antes de tener que poner su cabecita en la guillotina en la Revolución Exactamente. Francesa. Poco antes de que su cabeza rodara a un canasto, María Antonieta pronunció esta frase mofándose de la pobreza de los trabajadores en Francia. Y esto es algo que ha venido también acompañando el discurso oficial, quienes han pretendido alguna cierta moralidad en que hay que pagarle las deudas a las distribuidoras de electricidad. Sobre este punto quiero señalar solamente dos cosas muy breves para dar paso
a la intervención de nuestros panelistas. Primero, que esta alza inaudita en el costo de la electricidad no solo tiene un impacto directo en las condiciones de vida de los trabajadores que ven a través de la electricidad no solo una forma de prender la luz, por decir así, sino que prácticamente todo lo que tiene que ver con la calefacción y el cocinar se hace precisamente con aparatos eléctricos, de tal manera que la electricidad en este momento para los sectores de trabajadores tiene un impacto directo muy profundo, que puede llegar a un 30 y hasta un 40% de los ingresos solamente en el pago de los servicios de electricidad, de acuerdo a esta alza de tarifa. En segundo lugar, señalar de que esta alza se da de manera diferenciada y va a afectar especialmente a las comunas más pobres en la proporción de sus ingresos. A esta circunstancia tiene que sumarse el hecho de que esta alza de tarifa, que está originada en la suspensión de la alza de tarifa propiciada en octubre del 2019 por el gobierno de Piñera, fue concordada con las empresas distribuidoras, sus asesores, como el caso de Andrés Romero y Ramón Galás, uno alto funcionario del gobierno de Bachelet, el segundo una persona ligada también al gobierno de Piñera, ambos consultores de las empresas de electricidad, consultores privados. Con ellos se tramó este ataque a los trabajadores. Esto es algo especialmente importante señalar y además, como lo denunció CIPER hace poco en un comunicado que vamos a poner a disposición de nuestros auditores en la caja de este programa. Además, todas las conversaciones y las negociaciones que se hicieron entre el gobierno, los asesores y la Comisión de Energía del Senado son absolutamente privadas. Se desconoce qué es lo que se discutió, cuáles fueron los términos en los cuales, por los cuales se llegó a esta ley que de aquí al año 2035 establece un sistema adicional de pago de las cuentas de la luz. Esto es algo inaudito. Estos asesores de las empresas eléctricas, además, fueron financiados con dineros del Estado. 26 millones de pesos cobraron estos asesores y esto provino directamente de las altas esferas del gobierno. No hay que ser, y con esto quiero terminar definitivamente, quiero señalar lo último, y es que las empresas eléctricas fueron privatizadas durante la dictadura. El manejo de las empresas eléctricas dio espacio a uno de los escándalos financieros más grandes, como es el caso Chipa, en los cuales estuvo involucrado el expresidente Sebastián Piñera. Estas empresas eléctricas fueron construidas por el Estado y fueron saqueadas por los capitalistas durante la dictadura. Cuando se propone como razón de que tienen que subir las tarifas y que se debe respetar a las empresas eléctricas, el gobierno debería tener en primer lugar el origen de estos capitales, un origen totalmente espurio. Entonces no es verdad que se debe honrar la palabra con esas empresas. Si hay que poner en una balanza los intereses de la eléctrica y los intereses del pueblo, indudablemente que nosotros estamos con los intereses del pueblo, y lo que está haciendo el gobierno en consecuencia es, una vez más, una demostración más de esta larga retahíla de ataques a los trabajadores, y en este caso con las tarifas eléctricas. Juan Carlos Gómez, ¿cómo está su calefacción primero en su casa, y cómo ve este tema de cara fundamentalmente al impacto que va a tener no solo en la vida de los trabajadores, sino en la posibilidad de que esto genere movilización y resistencia? Bueno, es difícil, es complejo, es humanamente desastroso esta situación que se ha producido a partir del 1 de julio, en la cual las cuentas de la electricidad van a subir de manera exorbitante, especialmente a los sectores populares, a los sectores trabajadores, a las comunas más pobres, a las comunas más pobladas, etcétera, etcétera. Sabemos que eso va a tener un impacto sobre las condiciones materiales de la vida de todos los trabajadores, pobladores y pobladores de todos lados, muy fuerte. Y lo peor de todo, que en este instante el gobierno ha optado por una política de subsidio focalizada en el segmento del 40% más vulnerable, y eso significa que mucha gente que tiene 41, 42, 43 o 50 quedan inmediatamente fuera del asunto.
eso es dramático porque el universo de personas que va a ser atendido por el subsidio, que tampoco va a ser algo que va a ayudar a solventar claramente las deudas las tarifas o el alza, es un paliativo justamente que tiene como objetivo, más que ayudar, controlar. Más que ir en auxilio de estos sectores, sino decir, miren, quédense tranquilos, después en octubre o en enero próximo podrán volver a postular, les vamos a volver a dar, pero no hagan nada porque nosotros le estamos solucionando con este mecanismo esa situación. Y de ahí que se han levantado algunas voces que dicen que hay que ampliar el asunto a mayor cantidad de población para contener. Fundamentalmente eso no tiene ninguna otra medida de que contener cualquier manifestación, cualquier molestia, cualquier enojo, cualquier rabia de los sectores que se vean afectados por esta situación. Tanto sectores medios como también sectores populares. Es decir, una alza que no es privativa solo para un sector, sino para toda la población que vive desde Arica hasta Punta Arenas. ¿Ya? Y si lo tuvieran que cobrar electricidad a los pingüinos en la Antártida, también se lo cobraría. Y eso puede generar algún descontento. Yo he visto cómo han habido algunas movilizaciones, se han generado ciertos grupos que han llamado a protestar, pero hay una pasividad total. Y creo que esa pasividad tiene que ver por el hecho de que las tarifas van a ser marcadas fundamentalmente en las cuentas del mes de julio, a finales de este mes, seguramente a mitad del otro, en algunos casos van a aparecer recién el alza y las personas van a poder, las familias van a poder percibir de cómo se va a ver afectado su ingreso. Pero lo más grave es cómo la forma que el gobierno, ¿cierto? Y el empresariado y todos los actores involucrados han concebido esta situación de que esto es una deuda contraída y todas las deudas se pagan. ¿Qué podemos esperar de este gobierno? Nada. ¿Qué podemos esperar de los parlamentarios? ¿De qué podemos esperar del ministro de Hacienda? ¿Qué podemos esperar de todo el conjunto de actores que se han coludido para mantener un principio? En la sociedad neoliberal, todo se compra y todo se paga. Ese es el principio fundamental. Entonces, es el mismo planteamiento que se hizo, por ejemplo, para el caso de los deudores del crédito universitario. Tienen que pagar el CAE. Pero fíjate que esto es tan loco que es un principio para los consumidores, para los ciudadanos consumidores, los que consumen electricidad, los que consumen educación, los que consumen X o Z. Pero cuando es al revés, el Estado sale a defender a la empresa para que no paguen. El rescate que hace el gobierno y el parlamento de la ISAPRE tiene que ver con ese principio. Ustedes pueden desarrollar su actividad aunque hayan infringido la ley, pero ustedes no van a pagar porque ustedes son fundamentales para que el sistema funcione. Por lo tanto, nosotros los vamos a rescatar. Cuando es al revés, todo lo contrario, paguen. La desigualdad total y completa de poder. ¿Quiénes son los destinados a resolver este drama de las tarifas eléctricas? Todos los consumidores, todos los ciudadanos que se vean afectados y que serán afectados, pero tienen que organizarse y movilizarse, exigir en la calle, en todo lo que sea posible para que puedan evitar esto. Pero eso yo lo veo bastante disminuido y espero que esta sea un acicate dramático. Uno no quisiera que fuera a razón de esto, pero que sea algo que motive a la gente a movilizarse. Para terminar, una persona que está por sobre el 41% o sobre el 40% no tiene derecho y le va a subir la luz en cerca de 100.000 pesos. La cuenta de electricidad, digamos como la gente lo dice, la cuenta de la luz le va a subir y va a llegar a 100.000 pesos. Tú decías, hoy día tiene muchos artefactos eléctricos que son un beneficio directo para el trabajo de muchos sectores que tienen que utilizarlo para su vida cotidiana. ¿Van a empezar a reducirlo? ¿Por qué? Porque no lo pueden utilizar. Las señoras
¿Van a volver a la artesa para lavar en vez de usar la lavadora o la secadora? ¿Hay que experimentar un retroceso en las condiciones materiales de vida o de comodidad, comillas, que tenían los sectores porque nos va a ser imposible pagar la electricidad? Lo otro vas a tener que hacer es colgarse, pues. Iniciar un proceso de que todos se cuelguen para poder tener electricidad que no les marque, pues. Intervenir los medidores. ¿Sabe, Juan Carlos? Una de las personas que está detrás de esta operación, que es Ramón Galás, precisamente, es el que estuvo durante el gobierno de Piñera detrás de la iniciativa de estos medidores inteligentes, que eran unos medidores digitales que iban a ser controlados directamente por las empresas y que no había ninguna manera de testear si efectivamente esa electricidad se estaba consumiendo. Vale decir, a nosotros la empresa que nos cobra nos iba a decir cuánto consumimos y no va a haber forma de contrastar ese asunto. Marco Riquelme, ¿cómo se ha vivido desde el espacio donde estás tú esta situación? ¿Cómo se ve? Sobre todo en función de las acciones de protesta, la crítica que ha habido y las eventuales acciones de resistencia. Mira, yo creo que lo principal, lo que está faltando aquí es tener claridad en lo que está ocurriendo. Porque esto es algo bien oscuro, ¿no? Nadie sabe de qué se trata. Y al desconocimiento que tiene la gente de lo que está ocurriendo, el gobierno, la empresa privada, todo, colocan un elemento de más confusión para la gente, o sea, del engaño, mejor dicho, a la gente, que es los subsidios. Entonces la gente, ante esta situación que la presiente, que instintivamente la ve grave, la gente dice, no, pero nos van a pasar la plata para que podamos ir pagando estas deudas, el gobierno nos va a dar. Por ejemplo, se supone en el tema de los subsidios que hay a un 40% le va a llegar, pero no es así. O sea, hasta el momento lo que tienen es a un 15% del 40%. Y van descartando rápidamente a la gente que tiene problemas de deuda, hay que postular, o sea, hay una serie de entrampamientos, pero que esos entrampamientos no se dicen, sino que se mantiene la idea de que el subsidio, no se preocupe porque en octubre le vamos a pasar la plata que usted necesitó y que gastó durante el mes de julio, agosto, septiembre. Este congelamiento de las tarifas lo hizo en un momento determinado Piñera con la anuencia de todos los sectores políticos del país. Y esa proviene de un negocio que desde el tiempo de la dictadura creó distintas instancias de la electricidad en el país para privatizarla. Creó las generadoras, que son las que más ganan, Colbún, en fin, etcétera, donde están metidos los mates por ahí, que son los que más ganan, los transmisores, los que se preocupan de tirar la energía, y los distribuidores, que en el caso, por acá nosotros tenemos en él, que son empresas monopólicas, porque uno no puede decir, hoy día no, sabéis que me está cobrando muy caro en él, me voy a cambiar. Lo de fondo aquí es que las necesidades básicas de la gente no pueden ser negocio, lucro y usura, como es en estos momentos, sino que tienen que estar en manos públicas, siempre y cuando el Estado no coloque las necesidades básicas de la gente en medio de la economía o en la forma económica que tiene y haga negocios también, ¿no? Como sucede con el Transantiago, que lo pagamos a 700 pesos, 700 y tantos pesos, en el metro 800 y tantos pesos, cuando en realidad son necesidades de la gente, o sea, incluso para que se mueva el país. ¿Por qué yo coloco que lo principal, donde debíamos instigar a que la gente salga a protestar, no es por unas lucas más, 2.000 pesos más, porque además de la cuenta hay que agregarle que llegaron a un acuerdo entre estas empresas que se le va a agregar una tarifa de 22 a 28 pesos por kilowatt hora. Además de la deuda esta que se está pagando, se va a empezar a aplicar un alza de esa categoría en las tarifas. ¿Cuál es este negocio tan rentable, pero tan rentable, que hace que en 4 años debamos 6.000 millones de dólares? Y estamos hablando de que no es el cobro, es lo que iba a subir. Primero, ¿por qué debemos 6.000 millones de dólares? ¿Quién explica eso? Segundo, ¿cómo se distribuye esta deuda? ¿Cuánto debo yo? ¿Cuánto deben las empresas? ¿Cuánto deben las instituciones del Estado? O sea, para que dividamos. Ya, no, bueno, en realidad los consumidores, porque hay que decir lo siguiente, la electricidad de los hogares habitacional es un pelo en la cola dentro del negocio de la electricidad. Si se congelaron las tarifas durante 4 años, ¿cuánto me subía a mí
la tarifa durante esos 4 años, para poder tener una relación que lo que voy a pagar, porque hasta el momento lo que se está haciendo es simplemente decirnos que tenemos que pagar 6.000 millones de dólares y para eso se nos va a subir y eso se va a terminar de pagar como el año 35. 35. ¿Cuáles son las ganancias que tiene la empresa eléctrica? O sea, el negocio con las necesidades, los recursos básicos de la gente para existir, el agua, la luz. Y ojo acá, que la empresa no se privatizaron en dictadura, se privatizaron en parte en dictadura los recursos esenciales para la vida de la gente, porque lo otro los privatizó durante el periodo de Ricardo Lagos. Si no nos olvidemos que después de la dictadura todavía teníamos Chiletra, que tenía parte del Estado, con capitales privados, Agua Andina y todo eso se llamaba EMOS, y que el Estado tenía el 51%, cuando terminó la dictadura el Estado tenía el 51% y los privados tenían el 49%. Con esto termino, que es una muletilla que uno tiene, con esto termino, pero sigue como media hora más hablando. Sí, ¿Eh? lo sabemos. Estaba aprendiendo malas costumbres, Riquelme. Sí, no, pero es que es lo democrático, porque lo hacemos todos, ¿ah? Es la parte Claro. democrática que tenemos, ¿ah? Entonces, Para terminar, no, si estoy a punto de terminar. Lo que es importante es que hay que incentivar que salgamos a protestar, a funar a donde esté en él, que es lo que nos corresponde aquí en Santiago, la otra parte del país, porque hay distintas empresas. En Arica hay un tipo de empresa, en Antofagasta hay otro tipo de empresa, Chip, Quinta, Valparaíso tiene otra. Lo que debemos hacer es que la protesta sea porque los recursos básicos, las necesidades de la gente, lo que necesitamos para existir, para no estar cagados de frío, para poder cocinar, para poder ver, sea de todos nosotros y no sea un negocio. Y no estemos peleando por subsidios. O sea, no nos dejemos engañar de nuevo, por ejemplo, con la AFP. Fin a la AFP, fin a la AFP, y al final nos llevaron por el camino que, bueno, pero que esté la AFP, coloquemos un poquito de acá, pero no, si nadie quiere terminar con la AFP. Y después empiezan esos discursos. No, nosotros tenemos las fuerzas políticas revolucionarias de izquierda, tienen que llevarnos por un camino donde lo principal sea la lucha por cuestiones profundas, no cuestiones menores, porque eso es pan para hoy día, que esto nos lo dijo la María Antonieta, pan para hoy día, hambre para mañana. Puede ser una observación en ese sentido de cuáles son los intereses involucrados acá, a propósito de lo último que señaló Marco. El gobierno ha presentado esto, como ya lo indiqué, como una cuestión moral, de que aquí tenemos una deuda con las empresas. Lo primero que hay que señalar es que la electricidad en nuestro país es una industria centenaria y que ha tenido o la podemos, como la conocemos actualmente, se desarrolló producto de la intervención del Estado. Si no fuera por el Estado, no habría electricidad en nuestro país. No se conocerían simplemente. Efectivamente, el proceso de privatización no es algo que solamente involucró a la dictadura, sino que también durante los regímenes democráticos. ¿Qué es lo que revela esto? De que la privatización es una decisión de la burguesía en su conjunto. Ya en dictadura, ya en democracia, tomaron esta decisión. Y esto es una usurpación, porque el sistema, la instalación del sistema eléctrico la hizo el Estado. Es falso que estas empresas estaban en quiebra. Al contrario, fue Jurasek, uno de los máximos ejecutivos de la empresa estatal, quien se quedó con dicha empresa como un accionista importante. Actualmente las empresas, la distribución de electricidad está en manos fundamentalmente de los chinos, de los canadienses, de los italianos y en cierta medida el capital alemán a través del Banco Santander. Vale decir, acá tampoco están involucrados los intereses de algún tipo de empresa o intereses nacionales. Es directamente el imperialismo el que se está quedando con estos recursos. Eso es lo primero que quiero señalar. Y lo segundo, que me parece también sumamente importante, que cuando se sirve a esos intereses, se está afectando directamente con el porcentaje de alza a más del 90% de la población que vive con ingresos inferiores a la canasta básica, que actualmente alcanza casi 1 millón de pesos, que son, para los que nos están viendo en otros países, $1.000, más o menos. Esa cantidad es lo que, hasta esa cantidad, el 90% de los trabajadores en nuestro país no superan la canasta básica. Todos aquellos que dicen que el socialismo es el que fracasó, que el hambre que hay en los países comunistas, etcétera, ¿no? Este discurso tan acendrado
en los liberales, y que le permite a este gobierno justificar estas medidas, porque no hay otra alternativa. Tenemos que decir que en este momento están hundiendo al país en la miseria, porque estas medidas se habla un alza que la cuenta de la luz puede llegar de 100.000 a 150.000 pesos. Estamos hablando que en algunos casos, en el caso de una familia de bajos ingresos, puede llegar a cerca de un 40% de sus ingresos destinados al consumo de electricidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la práctica, Juan Carlos, Sergio, Marco? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la práctica? Que la gente se va a comenzar a iluminar con velas, que va a comenzar a calefaccionarse con braseros, que va a comenzar a lavar con artesas, igual como se hacía hace 100 años atrás. Esto es un retroceso, voy a utilizar una expresión que les gusta mucho a los personeros del gobierno, civilizatorio. Esto es un ataque brutal y generalizado a todos los trabajadores. Esto es un elemento muy importante porque hasta el momento los ataques han sido sectorizados. Este es un ataque brutal, es un ataque abrupto y un ataque que obscenamente está beneficiando con 6.000 millones de dólares al gran capital imperialista. Esto es una subvención, de la misma manera que se subvenciona a las ISAPRES con el proyecto que libera a ellos del pago de lo que le robaron a los usuarios. Acá se está haciendo exactamente lo mismo, porque también se miente cuando se dice de que nosotros nos endeudamos. El pueblo de Chile no pactó, ni pudo haber pactado porque ninguna participación tuvimos en ese proceso. Si hay algo, y con esto cierro, que demuestra esta situación, es que el sistema privado de distribución eléctrica es inviable por ser incompatible con la vida, con las condiciones de vida de los trabajadores. En consecuencia, por intereses superiores, que son los intereses nacionales, que son los intereses de la mayoría de los trabajadores, el suministro de electricidad debe ser expropiado a las grandes empresas y puesto al servicio de la mayoría nacional. Esto es un hecho, no es una ecuación ideológica, una locura, es lo único racionalmente que se puede hacer en este minuto. Si no lo hacen, entonces significa que estamos en un camino en que se van a seguir hundiendo las condiciones de los trabajadores, porque esto que se dice respecto, que ya dijimos respecto de la salud, lo hemos mencionado respecto a las condiciones previsionales, también se puede decir respecto al consumo de la electricidad, y mañana hablaremos en las mismas condiciones respecto del agua y otros servicios básicos. Entonces, esto, cuando cuestionamos el orden capitalista, no lo cuestionamos simplemente porque seamos mañosos, seamos caprichosos o nos guste la estética del socialismo, sino porque estamos hablando de las condiciones de vida, las condiciones materiales de vida de los trabajadores. Risenberg lo veo gesticulando. No, señor Riquelme, quería... ¿Sí? En Chile, la electricidad era hidroeléctrica, o es hidroeléctrica, es Sí. lo fundamental. La matriz. Es la matriz hidroeléctrica. Y solamente cuando hubieron tiempos de sequía, como los privilegiados y el negocio no somos nosotros, para el negocio no somos nosotros, los obreros, las trabajadoras, los trabajadores, no somos la gente, la gran mayoría del país no somos el negocio. La matriz hidroeléctrica empezó en los tiempos de sequía a enviar a través de sus redes de transmisión la energía hacia las mineras, que era el negocio. Claro. Entonces incorporaron otras que también existían, como el tema del carbón, los fósiles, el carbón, el petróleo, el gas. E inventaron el tema de la fluctuación de las tarifas eléctricas, producto de que el petróleo se compra en dólares y el dólar sube, baja, pero la matriz energética en Chile es hidroeléctrica. Y resulta de que en invierno sube la luz cuando hay más agua. Eran como cosas raras, no sé qué, y de repente se le ocurrió que no, las tarifas van a quedar planas. O sea, en algún momento alguien dijo, oye, si le subimos a estos pelotudos, le subimos la luz durante el invierno, le decimos que durante el invierno, porque como se consume más electricidad, y han generado una serie de mentiras. Por ejemplo, acá hay una promesa que está incumplida. El congelamiento de las tarifas después iba a ser balanceado porque producto del aumento de toda esta energía, ¿cómo se llama? De fuentes renovables. De fuentes renovables, el ingreso de eso, como era más barata, y no funcionó nada así. O sea, además hay una estafa de parte de aquellos que propiciaron esta idea. ¿Qué es lo que significa para la gente más pobre? Es una tragedia esto. La gente más pobre, en los que son
somos más pobres, se consume más energía. ¿Por qué? Porque en la casa, en ese domicilio, vive la hija en una pieza con su marido y su niño. No son la casa de los cuicos que le compran un departamento a los niños que se bañan cuando cumplen 18 años, allá en Ujú. Las Condes, y ellos viven los dos, el matrimonio con y con el niño pequeño. No, no es así. En las casas de nuestra población la gente vive, los hijos se quedan viviendo ahí con la familia, porque no hay casa, porque si te la vayas a tomar después vienen e inventan las leyes de usurpación y te sacan a palo con bombas lacrimógenas en pleno invierno. ¿Quiénes van a consumir más electricidad? La Pobres. gente más pobre, porque ocupa para cocinar, puede ocupar gas, para hervir la tetera ocupa gas, para tomar tecito, para calefaccionar se ocupa gas. Entonces es dramático y por lo tanto, la única posibilidad que tenemos aquellos que pensamos que se necesita transformación en la sociedad es que hay que llamar a la gente, hay que tratar de organizarnos para salir a luchar, porque esto se va a empezar a cobrar en un mes más, pero en la medida que vaya generándose esto, los cobros, estas alzas, va a ser realmente, yo creo, una tragedia para el pueblo chileno. Heisenberg, ¿usted solamente gesticula o tiene algo que señalar sobre esto? ¿O quiere cambiar de tema abiertamente si le parece? Estaba buscando datos acá porque realmente cuando dice que uno tiene que pagar la energía eléctrica que consume el país, es una pregunta válida la que hacía el señor Riquelme, me parece, acerca de cuánto eso es lo que, de esa energía es lo que consume los trabajadores, la gente común y corriente. Y estaba revisando acá los datos y para sacarlo de su duda, señor Riquelme, la gente del sector residencial está consumiendo solamente un 16% de la energía que Mm, genera el país. El otro, estamos hablando entonces que el 84% de la energía está siendo consumida principalmente por el sector minero, que consume un tercio del total de la energía, el sector industrial y luego el sector comercial. Pero evidentemente, ¿quién más le van a tirar la carga de pagar eso? Porque en el fondo la gente vuelve a subsidiar otros negocios del sistema. La crisis energética es una muestra sumamente clara de la crisis del sistema capitalista, no es un asunto, como usted decía, señor Gustavo Burgos, un asunto caprichoso suyo, de los cuales estamos acostumbrados, claro. sino una visión mucho más general, Mm, porque efectivamente muestra a las claras de que lo que uno mínimo le podría pedir a cualquier sistema, sea socialista, capitalista o usted invente lo que sea, es mm, que sea capaz de proveer a la gente de un mínimo de calidad de vida, que la gente no se muera de frío, que la gente pueda comer, que tenga un techo y que hayan algunos servicios del Estado como la salud, la educación y que cuando uno esté cerca de la pensión, como el caso de algunos panelistas, también tengan la posibilidad de tener una etapa no en la pobreza, que es la que nos está condenando el sistema actual. Y no sí. solamente por eso, porque hay también un impacto de la condición internacional y en el alza de la luz. Cuando se habla en ciertos programas, medios fachos, que hay unos programas de televisión sin filtro, por ejemplo. Por ejemplo, Claro. buque insignia del Entonces, sí, fascismo. Buque insignia del correcto, fascismo. correcto, sí. Sí, Dicen que el locutor parece que creo que además era familiar de un muchacho de la CNI, o sea, a ese exactamente. nivel estamos hablando de No se los sabe si programas está de en Punta televisión Peuco o chilenos. se arrancó de Punta Peuco. Por ahí anda la cosa. Colocan dos lados del panel, entonces uno le echan la culpa al otro. Y la verdad es que es una culpa totalmente compartida, e incluso ni siquiera tiene que ver directamente con Chile. Hay el impacto de la guerra de Ucrania, que es otro impacto del mismo sistema capitalista que está funcionando en el mundo entero. Entonces estamos viendo una crisis total. Y en esa crisis total un gobierno de Milei sube la electricidad en un 150%. Próximo a estallar una nueva alza inflacionaria en Argentina cuando la bandera de este tipo era parar la inflación. Y si uno lo compara con Chile, como el otro signo, va a ser exactamente lo mismo, un aumento total. Yo creo que ellos saben que este es el momento de hacerlo, que la gente está un poco desorientada, que hay un pedazo de gente que todavía tiene ilusiones y este es el momento de hacerlo porque va a venir una reacción tarde o temprano y
una reacción que es la que ellos se están preparando para enfrentarla y lo que más me preocupa a mí que del otro lado como que no hay tanta preparación para enfrentar un nuevo choque. ¿Sabe, don Sergio? Y yo estuve viendo, yo sigo las redes sociales habitualmente, he visto las intervenciones de Juan Carlos Gómez Leighton, unos vigorosos análisis respecto al de la situación de la democracia. Y voy a decir una frase provocadora. La democracia liberal, la democracia representativa no sirve. La democracia burguesa está quebrada en todo el mundo. El gobierno de Milei en Argentina, que es un gobierno de ocupación, la Casa Rosada en este momento está ocupada por los ejecutivos de las multinacionales y el FMI, de la misma manera como la moneda también está ocupada en este momento por los asesores de las multinacionales, de la banca, el capital internacional. Esto no solamente ocurre en América Latina, no solamente están los intentos de golpe en Bolivia, no solamente está esta situación en Brasil, en México, sino que también en Europa, en Francia. Hace poco hay un proceso electoral muy interesante. La extrema derecha avanza. El día de ayer hubo un triunfo de los laboristas en el Reino Unido. Sin embargo, este triunfo de los laboristas ningún impacto positivo va a tener para los trabajadores ingleses. Y vemos cómo desde distintos signos, finalmente, sobre qué se discuten. ¿Cuál es el tema de discusión? Y esto es algo que le quiero también a ver qué es lo que dice Juan Carlos. El tema de discusión en este momento son si los peces son o no sentipensantes. Esto no es una broma mía, auditores. Hay una persona que entiendo no se arrancó un psiquiátrico, sino que fue invitada para opinar, dirige una fundación vegana, señalando de que los peces juegan fútbol, aprenden, usan herramientas y tienen personalidad, y en consecuencia esa individualidad debe ser preservada a los efectos de la discusión de pesca. O sea, si la primera fue anulada por corrupción, esta tendría que ser por demencia, si es que se aprueba una ley en estas condiciones. Quiero señalar este punto, ¿por qué? Porque tengo la sensación de que el hecho de que se esté discutiendo sobre los peces, el hecho de que estemos discutiendo solamente sobre cuestiones de género, sobre la sexualidad, revela, y esto es contraintuitivo, de que sobre el resto de las cuestiones, que son las cosas de fondo, que tienen que ver con los intereses de las mayorías populares, no se discute nada. Porque la derecha, la extrema derecha, Kass y compañía, y la izquierda, Boris, Toá, Bachelet, plantean exactamente lo mismo. Nosotros podemos ver que los ataques a los trabajadores, ya sea con Milei a la cabeza, con Boris, con Lula, con AMLO, con Sánchez en España, Noboa. con Noboa, es exactamente lo mismo, que son gobiernos de signos distintos, y se pelotean discutiendo sobre sandeces, sobre la política de minorías, que es muy funcional a los intereses de la burguesía, que entre otras cosas deja el debate sobre las cuestiones de las mayorías en manos de la extrema derecha, que es la única que representa al menos imaginativamente alguna preocupación sobre lo que está ocurriendo en el país, porque la izquierda hace rato que está discutiendo solamente sobre la situación individual y los sentimientos de los peces. Juan Carlos, ¿qué piensas sobre esto? Hartas cosas tiró a la mesa, pues, estimado, hizo alusión directa a mi última intervención en otros programas con respecto a la democracia. Uh-huh. Y todas las cosas que usted ha dicho tiene en parte razón y en parte no. En parte asertiva y en parte no. Es decir, Concentrémonos en la parte que no. Como todas las cosas en general, ¿no? Hay cosas que son para la risa, no porque las dice usted, estimado licenciado, sino porque las dicen otros, como este señor que dijo que los peces jugaban fútbol y todo el jaleo, ¿no? Una señorita lo dijo. No, eso fue un hombre. No. Es que la representante de la fundación, a lo mejor recién tiene el nombre por ahí, me parece que es de apellido Borrego, algo así. Dirige una federación. Yo lo leí que lo había dicho un diputado, ¿no? Un diputado. Brito, efectivamente, de Revolución Democrática. Efectivamente. Exacto. Bueno, pero vamos al punto que usted toca, porque usted desliza varias cosas, pero el punto que dijo que con respecto a lo que yo había planteado. Yo tengo la impresión, estimado panelista y la gente que me escucha, que hay un problema muy grave. Y este problema es grave porque en este momento, en la sociedad chilena, como en la sociedad argentina y en otras sociedades que usted ha nombrado, no hay una izquierda constituida, conformada, que tenga la capacidad de ser un contrapoder que frene algunas de las formas como se está desarrollando el debate o se está desarrollando la política al interior de un régimen político que se nombra como democrático. Y por lo tanto, esa ausencia de una izquierda capaz de confrontar, de luchar, de pelear en todos los frentes posibles para contener aquello, es lo que está
produciendo esta situación que hoy día observamos, dramática para los sectores populares, para los sectores trabajadores, para todos, y para todos y todas, y todes. ¿Ya? Estamos Entonces, bromeando de nuevo. no, estoy ironizando, si usted quiere. Muy bien, muy A la bien. galería. Entonces, en ese sentido, ¿recordaba usted, estimado, que el Estado había construido las eléctricas? Pregúntese usted en qué momento comenzó a construirse la eléctrica en este país, que en un primer momento todo el proceso de electrificación inicial, a finales del siglo XIX, fue producto de la iniciativa privada, ¿ya? Fueron los dueños de Lota, por ejemplo, los que pusieron la primera generación de electricidad para explotar las minas o para alumbrar su palacio o lo que fuera. Era iniciativa privada. ¿Cuándo se transforma esa iniciativa en una iniciativa estatal pública? En los años 30, 40, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es la particularidad que tiene el sistema político chileno y el régimen político de esa época? Es que había una izquierda. Se había conformado una izquierda que ahora uno la puede criticar, que uno la puede encontrar esto y este otro, pero había una izquierda. Estaba el Partido Comunista y estaba el Partido Socialista, que fueron impulsores de lo que fue la política industrialista de la Corfo, a partir de lo que fue el gobierno del Frente Popular, donde estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Radical, que llevaron a cabo eso, luchando en contra de los intereses de la burguesía en ese momento, que se oponían a que eso se llevara a cabo. ¿Y qué es lo que fue lo fundamental de esa izquierda que colocó en el centro de la discusión política las condiciones materiales de existencia de los trabajadores? Y por lo tanto se comenzaron a generar políticas públicas en materia de salud, materno-infantil, se generaron políticas de vivienda, se generaron una serie de actividades y de iniciativas desarrolladas por un Estado, porque había un Estado que tenía un apoyo en ciertos sectores sociales y políticos que impulsaban aquello. Por lo tanto, lo fundamental y central era la presencia al interior de ese régimen político que tenía muchas deficiencias, y lo podemos mostrar esas deficiencias, pero dentro de eso fue posible desarrollar esas actividades del Estado industrialista y el Estado interventor en beneficio de las mayorías. Era un Estado social pobre, por supuesto que no generó todas las condiciones y tuvieron que estallar otras situaciones para ir avanzando. Pero toda la construcción de la electricidad, toda la construcción de la sanitaria, toda la construcción de la salud pública fue obra del Estado, porque había una izquierda que se planteaba aquello. Entonces, en ese sentido, cuando yo observo la situación hoy día, ¿dónde está una izquierda? Usted nombra izquierda al gobierno de Boric. Ya eso es irrisorio nombrar a los partidos políticos que hoy día apoyan a Boric en su gobierno como partidos de izquierda. Ellos no lo son y por lo tanto no hay izquierda. No hay parlamentarios de izquierda que puedan defender una posición como la que planteaba recién Marco con respecto a la defensa de los trabajadores, no hay quien defienda a los trabajadores en ninguna parte. Ese es el punto. Y cuando digo donde hay que discutir las tomas de decisiones, donde hay que discutir los puntos de discusión, donde están peleándose las cosas. No hay. Cuando se acordó esta situación de congelar fue en el 19 y Piñera lo hizo por una razón estrategia de táctica para contener el movimiento social de ese momento. Boric tomó la segunda decisión de postergar esta alza en el 22, previo al plebiscito de septiembre del 22. Pero entonces ninguno de ellos tuvieron como mente o como dirección o como articulación la defensa de los trabajadores o de las grandes mayorías. Simplemente tomaron decisiones de corto plazo para poder ubicar su poder dentro de la situación. Es que hay que empezar a construir ya urgentemente y dejarse de tantas cosas y constituir una izquierda poderosa que sea capaz de discutir en todos los planos y en todas las áreas y en todos los lugares el poder del capital. Porque si no tenemos la capacidad para hacer la revolución, peleemos donde tengamos posibilidad de pelear. Y la izquierda chilena tradicional
la izquierda que se constituyó a nombre de los trabajadores, y los trabajadores constituyeron esa izquierda, los pensionados de este país teniendo pensiones de miseria, de miseria. Yo soy pensionado, estimado, y yo tengo un sueldo que una pensión de 224.000 pesos mensuales. Ya. Y si no es por la PGU, ahí llego recién a los 440. Yo voy a pagar aproximadamente, porque no entré, por decirle, compañero, en el 40% más pobre para poder ser subsidiado, voy a tener que pagar como 100.000 pesos de electricidad. 25% de mi salario mensual en electricidad. Entonces, cuando a mí me dicen que hay que luchar, claro que voy a luchar. Y claro que voy a llamar a toda la gente a luchar. A luchar no solo en el sentido de esta alza, sino cómo hacemos posible la expropiación de todo esto para que todo vuelva a ser de todos nosotros a través de una gestión socializada desde el Estado para el servicio de todos. Pero para eso tenemos que constituir una izquierda capaz, anticapitalista, antisistémica. La izquierda chilena fue antisistémica, peleó dentro del espacio de la democracia burguesa, pero era crítica también, y altamente crítica con la democracia que se gestó y se desarrolló a duras penas a lo largo del siglo XX, hasta llegar a una mayor democracia en los años 67, 73, como yo he sostenido y sigo sosteniendo y voy a sostener por siempre, de que ahí se logran muchas cosas. Pero todo eso se pierde por un golpe de Estado. Está bien, nos fuimos capaces de defender todo aquello porque no teníamos armas, no teníamos nada. Todo eso es perfectamente criticable. Pero hay que aprender de la lección, pues. La lección fue, en democracia se puede correr el cerco, pero para eso hay que tener actores y gente que sea capaz de correr. Y al mismo tiempo sacar la otra lección de que si vamos a defender un nuevo gobierno popular revolucionario, tenemos que tener las armas también. Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental. Pero hay que empezar a pelear y no empezar a discutir en esta eterna discusión que tiene la izquierda anticapitalista de que si entramos o no entramos, si jugamos a la elección o no votamos. No. Al final la gente está desorientada porque no sabe que defiende los intereses de los trabajadores. Marco Riquelme lo vi. Sí. Luis, me quería decir algo. Sí. Solo quería que, sí, la verdad es que yo creo que en eso están todos de acuerdo en el panel. El problema es cuál es la izquierda y dónde están los límites. Porque, por ejemplo, Jadwe es parte de esa izquierda. No, yo no lo considero Jadwe. El Partido Comunista no es parte de esa izquierda. Ahora, este Partido Comunista de hoy día. Es que hay que diferenciar lo que son las posiciones que tienen los partidos políticos. Ese es el problema. Hoy. Hoy no tiene. Claro. Por lo tanto, si usted me dice, el problema, Sergio, es el siguiente, que si nosotros seguimos presentando a Boric, al Frente Amplio, al Partido Comunista, al Partido Socialista y al de Socialismo Democrático como izquierda, lo único que estamos haciendo es flaco favor a la izquierda. Está bien, ¿cuál es el terreno? Porque Riquelme ha estado varias veces a punto de intervenir. Lo he notado precisamente cuando estabas hablando del lugar, el espacio donde se debe construir esa izquierda. Riquelme. No, yo creo que hay un tema que, bueno, primero decir que a mí lo que me gusta de este programa es que aquí discutimos y hablamos de la coyuntura política, esa que no se habla en otros lugares, ¿no? Exacto. Podríamos hacer una cosita así, Sí. para como comienzo el programa, lo que no se habla en otros lugares. Tarea para Entonces, nuestro equipo técnico. sí. Entonces, ¿por La qué? campaña de autobombo. Porque, no, por supuesto. Obvio. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hacemos un flaco favor si es que en nuestras opiniones políticas y lo que aquí comentamos, hablamos, sea alrededor de lo mismo que hacen los demás, lo que hace la casta política, la élite política, ¿no? Esa élite política que no está preocupada, que está preocupada, sabe que esto de la alza, por ejemplo, de las tarifas eléctricas puede conducir, si es que se toman las medidas por parte de las fuerzas populares y revolucionarias y ayudan en esta fase, puede ser una explosión bastante grande. Entonces, pero lo demás no le importa la miseria, no le importa la pobreza, eso que se arreglen los picantes de siempre. Y es por eso que
por ejemplo, llama la atención que en ese programa que usted hablan, que lo he visto 2 veces, a veces lo veo en Twitter, de algunas cuestiones que se comentan ahí, Sí, de que sí. hayan ese programa que se llama Sin Filtro, que hayan sectores que se dicen de izquierda, que son de izquierda, que sea lo que sean, que van a ese programa, compadre. Qué Es que es absurdo. realmente impresionante. Y que, por ejemplo, uno de repente ve en Twitter a Lugo Gutiérrez gritarle al demás allá, uno chico, cabezón, al emparte, al le grita empate. cuestiones, y por este lado se sienta Kaiser, se sienta el que era amigo del, y que trabajaba en la DINA o en la CNI, junto con ese químico Berrío, en fin, Río. o sea, bueno, es que, o que vaya el Paco Crespo, o que vaya el otro Paco, No, sí, o sea, exacto. es que es terrible. Entonces, Sí. Falta el Guatón Romo eh, nomás. claro, claro. Entonces, No esa alcanzó, no es la no política alcanzó. nuestra. Y que hayan sectores que ahí mismo yo los escuché en algún momento, como estos sectores trotskistas, si es que no me equivoco, estos El PTR, Totoro, claro, Totoro que vayan Gobernma. para allá y hacen y cosas y hablan del pueblo de Chile, como que eso fuera importante. También están los sectores estalinistas, Entonces, Riquelme, no se le cargue la mano. También ha ido el no, por caballero, supuesto, no, el sí. profesor Es que lo. Artea a hacer el loco ahí, ¿ah? ¿Ha ido también? Pe- También, pues. Sí, no lo sabía. Sí, Ya. Ah, Se sí, le no, cayó no, sí, mira, Arte, Oscar. se le cayó Arte. Bueno, los ahí hay sectores. una cosa que hay que Oh, superar las se- peleas del estalinismo con el trotskismo y claro, todo eso. otra pelea que no debemos dar esto de quienes son de izquierda. Porque ¿saben qué es lo que ocurre? De que nosotros podemos pelear aquí en el programa y decir, no, si nosotros ya, porque yo entiendo lo que está diciendo el doctor, ¿no? Que la izquierda y la añoranza de esa izquierda, ¿no? Pero hoy día, para el grueso del pueblo chileno, por ejemplo, Boria es comunista Mm. y el otro es capitalista y el otro, en fin, ¿ah? Arce es de izquierda, está construyendo el socialismo. Entonces, si nosotros nos enfrascamos en una discusión de esa naturaleza, es una pérdida de tiempo. Lo que debemos construir son las fuerzas populares, revolucionarias, las fuerzas de lucha, eso tenemos que construir. Porque a lo mejor hasta el enemigo nos ganó esa cuestión de la izquierda. Entonces hoy día, en algún momento hasta Macron fue de izquierda, ¿no? La fuerza de izquierda con Macron. Ahora las Y fuerzas de Melenchón izquierda también, pues. ahora van a ser Melenchón las fuerzas de izquierda, ¿no? Y allendista en, y en, Melenchón, ¿eh? de acuerdo, los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, los demócratas son de izquierda, ¿ah? Y los republicanos son de derecha. Y los laboristas ganaron, la izquierda ganó en Inglaterra porque los laboristas son de la izquierda y los conservadores son la derecha. Entonces no tiene sentido esa disputa por esa. Lo que debemos avanzar es a la idea de la creación de organizaciones, de fuerzas populares que nos permitan correr el cerco. Yo creo que las fuerzas revolucionarias no debiésemos tener ningún problema en la participación electoral y no debiese ser discusión, siempre y cuando sirvan para algo. Claro, por Porque Mientras supuesto. resulta sirva. que desde el año 90 hasta acá, todos los que hemos participado en la cuestión electoral, después de un largo tiempo, nos hemos dado cuenta que no nos sirvió de nada. Yo creo que esa no es la discusión. La discusión está en cómo somos capaces de que estas fuerzas populares y revolucionarias no se dejen engañar nuevamente por los sectores socialdemócratas y reformistas que nos llevan a estar en las condiciones que estamos ahora, donde van a subir en forma descarada el negocio de la electricidad y no hay movilización. Y la gente no se moviliza y los grupos que se movilizan, algunos, no digo todos, pero algunos grupos que se movilizan ya se movilizan con cierta idea reformista, no de terminar con el negocio, sino que de que le den subsidio y que le den Sí, subsidio a todos. Una última cosa que se me quedó en el tintero. sí. Y todo lo demás, esto de que para hacer una ley de pesca, en vez de preocuparse del negocio, de la pesca, lo que significa cómo nos están robando, despojando de nuestros recursos marítimos, primero se estén preocupando de que si hay sintientes, no son sintientes, de esas cuestiones, son parte del engaño, Claro. porque lo que quieren es llevarnos a la discusión de otra cosa, si el loco está loco o no está loco. Sí. Entonces, en vez de preocuparse de los problemas En fundamentales. general, el discurso postmodernista es un discurso liberal y que plantea que se debe discutir de cualquier cosa menos de los problemas del pueblo, menos de los problemas de los trabajadores. De cualquier cosa, aunque esto lleva al absurdo discutir respecto a la psiquis de los peces. Porque esto que se dice respecto de los peces se puede decir respecto de los vacunos, se puede decir respecto de las ovejas, se puede también dirigir respecto de las plantas, que también experimentan
sufrimiento cuando son taladas o cuando son cosechadas. O sea, con ese criterio, entonces el ser humano no podría alimentarse, ¿no? Ese sería, eso es una conclusión antihumana, no solamente antipopular y antiobrera, sino que inclusive antihumana. Quiero decir lo siguiente, y sobre lo que dijo Juan Carlos Gómez, la izquierda no solo debe construirse como anticapitalista, creo que quizás ese es el discurso que debe superarse. La izquierda debe construirse como comunista revolucionaria. Debe levantar abiertamente la bandera del socialismo, de la expropiación de la burguesía, de la destrucción de su Estado y de la necesidad del armamento del pueblo. Si el pueblo no se arma, no toma en sus manos la resolución de sus problemas, vamos a pasar los próximos siglos lamentando masacres y derrotas. La izquierda sabe mucho de derrotas, de aplastamiento, y nosotros no vamos a ganar, no vamos a tomar el poder, los trabajadores no van a tomar el poder dando lástima, ¿no? Provocando conmiseración en los explotadores. Lo que se debe hacer, y la experiencia bolchevique nos señala, digamos, un camino abierto y claro, es precisamente el de denunciar. Creo que el terreno en el que se debe construir la izquierda es precisamente el terreno de la lucha de clases, el terreno de la acción directa, el terreno de la organización de las bases, de la autoorganización, el terreno del doble poder. Esas cuestiones que son el ABC del socialismo, de las ideas revolucionarias con las que se construyó la izquierda chilena en las épocas de Recabarren, es precisamente el terreno en que estas cuestiones deben comenzar a superarse. Con tertulios, estamos por inclemencia de la producción llegando al término de nuestro programa. Los voy a invitar, digamos, para que hagan uso de su minuto de confianza y puedan señalar explícitamente alguna cosa que se les haya quedado en el tintero, hacerle alguna convocatoria, algún llamado, comentarle algún libro, alguna película, algún disco. Sabemos que acá tenemos a Juan Carlos como un rockero de primera línea, así que a lo mejor algo se le puede ocurrir al respecto. Y invirtiendo el orden de intervención, le doy la palabra a Marco Riquelme para que haga alguna invitación. Me gustaría que el director reiterara la parte esta de que el licenciado dijo de las armas y habló de toda esa Sí, sí. cuestión, que colocara que cada panelista es responsable de su Por supuesto. propia... Por supuesto. Y pues, además que siempre le termina echando la culpa a usted, pues. Claro, no, si por eso Claro, lo totalmente. digo, veamos los antecedentes Sí, y mira ahí que- ya, no, listo, querella contra este Claro, tipo. y ahí el tiro, ¿Ya? sí. No, sí. Bueno, no, yo lo que me preocupa, aparte de que hay que continuar con la solidaridad del pueblo, con el pueblo palestino, me preocupa de que ya lleva bastantes días y con bastante bajo de peso el Héctor Yaitul en la huelga de hambre Un mes. que se ha iniciado, Un sí, mes, un que mes. ya y van varios. El tema mapuche, saben que en esta situación y de la forma en que lo quieren resolver, definitivamente despojando de los territorios a lo que queda el pueblo mapuche, es irresoluto. Y por lo tanto, la única forma que tienen de tratar de intentar atrasarlo, metiendo en prisión, reprimiendo, haciendo este tipo de situaciones. Entonces, toda nuestra solidaridad con Héctor Yaitul. Facundo Jones Wallace también está en huelga de hambre. Yo creo que se va a venir muy luego una masiva huelga entre los prisioneros políticos del pueblo mapuche. Y hay que estar atentos entonces para apoyar. Y lo segundo es de que yo creo que el tema de las tarifas, que bueno, aquí se habló con excelencia por parte de algunos panelistas respecto al tema de las alzas de las tarifas eléctricas, que llamar a la gente que se cuelgue, como llamó el doctor, que la gente que vaya, fune como tenemos cerca en él por ahí, que vaya y lo fune. Uno no tiene por qué decirle que lo que la gente haga con las oficinas de Enel. Cada cual tendrá su responsabilidad y tratará de ir a funarlo. Que funen la superintendencia de energía, o sea, que vayamos, no que vayamos. Y yo creo que es un camino que se debe iniciar, un camino de organización, que se tiene que armar una, entre comillas, voy a decir, una coordinadora contra la alza que después vayan en otro sentido, que sean las demandas del pueblo los que nos ayuden a organizar
reiniciar de un proceso donde las fuerzas revolucionarias y populares se unen para conseguir mejores condiciones de vida para nuestros pueblos. Por lo tanto, ya se viene, se aproxima, la gente está empezando a hacer propaganda, nosotros por lo menos vamos a hacer mucha propaganda explicándole a la gente en las calles con papelones o algunos volantes, algunos programas radiales, bueno, Mate al Rey, debiéramos empezar a explicarle a la gente la necesidad de levantarse contra esta opción, levantarse, o sea, aquí no estamos dejando de lado la posibilidad de que vuelva a haber un 18 de octubre ante esta situación tan compleja, porque después va a venir el agua, después va a venir el gas, que ya está el gas, porque para comprarse un balón de gas hay que tener plata. Entonces son las cuestiones básicas que requiere la gente para poder existir. Muchas gracias a ustedes que siempre nos invitan o me invitan, y el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez se lo agradece, así como la Casa Olga. Muy bien. Juan Carlos. Sí, el año pasado, si no me equivoco, el año pasado fue el gas. ¿Se acuerdan que el año pasado la alza del gas fue también un golpe fuerte a la población y el gobierno lo trató de subsanar a través de un gas estatal, con una salida ahí que después resultó ser todo una estafa también, ¿no? Y ahora nuevamente el tema bueno, no nuevamente, sino el tema de las tarifas eléctricas, se va acumulando una serie de golpes a las condiciones materiales de existencia de los trabajadores. Y yo planteaba hace un día atrás que hay una desfase entre las condiciones materiales paupérrimas que está teniendo nuestra población y los trabajadores y trabajadoras y las condiciones de conciencia política que tienen. Hay un desfase, no es que lo material y las condiciones generen inmediatamente una respuesta en la conciencia política, en la conciencia social, en la toma de conciencia de los trabajadores con respecto a la misma situación que sufren. Y eso obedece, tengo la impresión, una falta de comunicación, que no sean los programas como el que se citaba en este Mate al Rey, ¿no? Que yo nunca lo habría citado porque me parece darle más tribuna de la que poseen, ¿no? Sino que tal vez mostrar otros programas que tienen esa sensibilidad de tocar los temas directos de las condiciones de vida de la población misma, ¿no? Yo recuerdo mucho que durante mucho tiempo se hablaba de acciones directas, las acciones directas de resistencia, como la que bien marcaba Marco con respecto a colgarse, no pagar la luz, no pagarla, sino que colgarse, generar endeudamiento a través y usar mecanismos de colaboración entre los vecinos que se prestaban luz, etcétera, o electricidad para poder ir haciendo cosas que puedan mostrar algún grado de resistencia. Esto también tiene que dar lugar a una huelga de votantes también en octubre para que se manifieste que es contra el sistema completo de partidos que están ahí, porque si no, tampoco vamos a dar señales. Si la gente va a votar y elige esta misma porquería que existe, esto se va a mantener en el tiempo. Creo que entramos en un momento crucial para las fuerzas políticas sociales populares en adelante. Si esto se consolida y la alza no es respondida por resistencia, va a dar lugar a soluciones semejantes a las que se han articulado en otros lugares del planeta, especialmente estoy pensando en Argentina, estoy pensando en Francia, etcétera. Entonces no queda más que, compañeros, ponerse a trabajar, pues, a trabajar y movilizarse, salir a las calles, desarrollar actividades que impliquen la formación. Y en esa misma línea, y disculpe la autorreferencia, yo quiero invitar a todos los auditores de Mate al Rey que puedan seguir un curso que yo estoy dictando sobre política, historia política de Chile y de las formas como se fueron construyendo los regímenes políticos en Chile, en los cuales se constituyen formas democráticas. No digo régimen, no digo democracia, digo formas de regímenes democráticas a lo largo de tanto el siglo XIX como el siglo XX. Este es un curso que estoy dictando con una radio amiga de ustedes, que es Radio Cordón Marga Marga. Muy bien. Durante 8 sesiones vamos a estar revisando aquello.
Y eso tiene Mira que el objetivo de mostrar cómo las luchas sociales de los trabajadores y trabajadoras de los sectores poblacionales, campesinos, etcétera, conjuntamente con partidos políticos de clara orientación antisistémica, lograron construir soluciones efectivas para la gran mayoría en un momento determinado. Muy A interesante. veces eran limitadas, bueno, pero se logró. Yo decía el otro día que de 5% que votaba a finales del siglo XIX y comienzos del XX, se llegó a 1970, 1973, a que llegara a votar cerca del 80% de la población con derecho a voto. Eso se logró. Un proceso de democratización que no fue fácil, no fue una cosa ascendente, fue con retrocesos, con castigos, con masacres. O sea, Mm. recordemos el 2 y 3 de abril de 1957, recordemos la matanza de la población José María Caro, recordemos la muerte en el mineral El Salvador, recordemos Puerto Montt. Todas esas fueron luchas sociales y políticas que se dieron al interior de un régimen político, pero que este régimen fue abriéndose, fue corriendo cerco para llegar a esa experiencia política que también es un fracaso, porque hay que decirlo, fracaso para lograr el objetivo mayor, que era lo que tú bien decías, Gustavo, que era el comunismo, o sea, era llegar al comunismo, que es la sociedad que nosotros todos aspiramos, ¿no? Muy interesante la iniciativa y un saludo también a los compañeros de la radio Cordón Marga Marga. A ver, caso mío, quiero comentar, promover dos libros. Uno es del compañero Tony Saunois. Él es un inglés que estuvo durante la dictadura en Chile, es militante del Comité por una Internacional de Trabajadores. Es un texto que se denomina Chile, cómo y por qué la revolución fue aplastada. Es uno de los balances que existen de la experiencia de la Unidad Popular y forma parte del debate que existe sobre esta cuestión, que ha sido de alguna manera el nervio también de lo que se ha discutido en la segunda parte de este programa, la cuestión de los métodos, el problema de la estrategia y precisamente la de el balance de la experiencia reformista de la Unidad Popular. En segundo lugar, quiero compartir un texto que me pareció un autor que no conocía, que estoy leyendo ahora, que se llama Benjamin Labatut. El texto se llama El Verdor Terrible. Es una novela de un estilo vibrante, muy actual, al mismo tiempo muy erudito. Una novela corta, además, que puede ser leída de manera muy rápida y voraz. Y lo recomiendo también para todos nuestros auditores. Me parece que es un texto, estos dos textos yo los recomiendo para esta semana. Estamos a 6 de julio, dentro de la cuestión onomástica. El día de mañana se conmemora un aniversario más de la nacionalización del cobre. Esta semana también conmemoramos un aniversario más del trágico y célebre movilización del paro de 2 y 3 de julio de 1986, la dictadura, que es recordado precisamente por un hecho luctuoso como fue aquello que provocó la muerte de Rodrigo Rojas de Negri y la inmolación de Carmen Gloria Quintana, quien sobrevivió a este hecho. Fue un hecho horroroso que sacudió a la dictadura en su momento y marcó un escalón en lo que en ese momento fue definido como un año decisivo. Probablemente en julio del año 86 se vivió uno de los etapas a partir de octubre del 84 de mayor intensidad en la lucha antidictatorial, y ese periodo también creo que debería ser objeto de estudio. Probablemente en un nuevo Zoom deportivo trataremos esta cuestión. Yo creo que es necesario que analicemos la cuestión de la lucha antidictatorial, que ha sido objeto, por un lado, de una idealización. Se ha considerado como que una época de lo más fantástico. No fue una época fantástica para la lucha popular, fue una época muy difícil, pero lo que sí es claro es que a Pinochet no se le derrotó con un lápiz y un papel, como lo dijo por ahí algún señor que llegó a ser inclusive presidente de la República, uno de los campeones de las privatizaciones. Estoy hablando, todos lo saben, de Ricardo Lagos. Me sumo también a el apoyo a la huelga de hambre que llevan adelante tanto Héctor Yaitul como Facundo Jones Wala. El caso de Yaitul lleva una huelga de más de un mes, está reclamando la nulidad del juicio por el que fue condenado a 23 años. El mismo reclamo tiene contra estos tribunales el activista mapuche de origen argentino Facundo Jones Wala, quien está preso en la cárcel de Valdivia. Risenberg quiere decir algo, lo veo sacándose el gorro, se pone el gorro, tira una botella de agua mineral, espero, a esta hora quiere decir algo, ¿no?
¿no? No, solamente me extrañó que usted mencionara a Jones Wallace, sí, sí. Facundo Jones Wallace, sí, sí. exactamente como argentino, ¿no? De Él es origen argentino, dije. mapuche, Él es mapuche. Ambos son él es de mapuches. origen mapuche, señor. Ah, No, bueno, los o sea, mapuches no son ni bueno, tiene chilenos ni razón. argentinos. Eso Está nomás bien, está era bien. como aprovechar para pegar un codazo al estilo canadiense antes de terminar Exactamente, el muy bien. partido. No, como prometimos nosotros en la producción, no hablamos de fútbol, nunca más volveremos a hablar de fútbol, al menos mientras se siga jugando un torneo infame en Estados Unidos, un torneo que está controlado por la Conmebol y un torneo usurpado en el que el fútbol ha sido totalmente expulsado de las canchas en un país que además que no le gusta el fútbol, una vergüenza, absolutamente. No vamos a hablar de eso, hablaremos solamente del fútbol nacional y los equipos nacionales. Así que ¿Va a bueno, hablar de la Eurocopa en ese de la sentido? Eurocopa podría hablarse, no sé. Ahí tendremos que preguntarle a Risenberg, que es un hombre que es más versado en estas materias. ¿Quiere decir algo, Risenberg? Grande Ronaldo, en O ese si no, o caso. del 7-0 de la Universidad de Chile el otro día. ¿De Ah, eso quiere, compañero? no, 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 eso no sé, no sé. De Universidad de Chile me suena algo, más o menos, pero no, no tanto. Bueno, No, en la Universidad de Chile lo que más suena es que la rectora sacó los carteles que habían fuera de la universidad, de la sede central, ahí De la Casa exactamente. Central. la Alameda, de la Casa Central, perdón, y sacó todos los carteles en alusión a la solidaridad con Gaza y Palestina, porque en la lógica de ella no puede ser el pensamiento de alguien, ¿no? O sea, Ujú. esta señora es rectora de una universidad como para poder pensar que qué pensamiento es como que dijeran, no, bueno, no se puede colocar propaganda antinazi porque tendría que también colocarse propaganda nazi. ¿No? Es como extraño el pensamiento de ella, Extraño, ¿no? totalmente. Ah, Es que esos un son los pensamiento, equilibrios, Marcos, que se buscan, ¿no? Es decir, todos tienen derecho a hacerlo. No, no todos no, deben tener el bueno, derecho, porque disculpe, licenciado, que le haya quitado Muy bien, tanto, me despido. creo que lo dijo también un cantante, la cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Me parece que es una expresión. Ah, Normalmente no me gusta ese cantante en absoluto. cebollero, el licenciado más encima. Absolutamente, absolutamente, porque estamos, hicimos una cita velada, nadie se dio cuenta, Arjona, y ahora estamos haciendo una cita No, a un Arjona, no, no, cantante no, por favor. caribeño, no me acuerdo cuál es el nombre. Bueno, muchas Un gracias, disparo de nieve. Sergio, el mismo como del un disparo de nieve, no se olviden de eso. No Y es esa de canción, nieve. Por mucho tiempo se discutió que decía nieve, refiriéndose a un francotirador soviético de la Segunda Guerra Mundial, pero él ya aclaró que era un disparo de nieve, lo De cual es nieve, más era raro, nieve. lo que lo hace peor Claro. todavía la canción. Esa canción que peor. yo la escuché por primera vez en la voz de Gloria Simonetti, Sergio Resendic, de quien nosotros no hemos tratado en este programa, la historia de Gloria Simonetti. Bueno, muy bien, muchas gracias Sergio Resendic, muchas gracias Juan Carlos Gómez Leighton y Marco Riquelme. Nos vemos entonces en una nueva oportunidad Nos y vemos. me despido no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que hagan, revienten el botón de like, a que hagan clic a la campanita para que sepan cada vez que subimos nuevos contenidos a la red y a comentarlo en lo posible elogiosamente, si no elogiosamente con la debida altura de miras, en el entendido que las opiniones aquí vertidas no son verdades reveladas, sino que muy por el contrario son el insumo necesario del debate político de la izquierda y los trabajadores del cuales el programa Mate al Rey aspira a ser una barricada. Nos vemos y como dijo Terminator, hasta la vista.